Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más en su programa Interpretación Bíblica. Queremos agradecer a todos aquellos hermanos y amigos que han hecho clic y nos están respaldando en este programa de interpretación bíblica. Aquellos que nos están siguiendo, bendiciones a todos y gracias por su apoyo. Hoy estaremos tocando un tema también de gran importancia. Hemos estado trayendo temas diversos, ¿verdad?, de calidad y de importancia a nuestro interés. Por lo tanto, hoy vamos a estar tocando un tema referente a la sangre de Cristo. Y es que, para introducirme, tenemos una polémica en el día de hoy de que si la sangre de Cristo me cubre o no me cubre, o la sangre de Cristo me limpia, o qué es la sangre de Cristo. Escuchamos en los púlpitos, en las oraciones de muchos hermanos que quizás ignorantemente, ¿verdad?, han estado repitiendo esta formalidad y de que la sangre de Cristo los cubra, como si la sangre de Cristo viniese a ser un modelo de protección en el sentido de amuleto, y estamos viendo, contemplando todo eso constantemente. Y como siempre hemos dicho, una mentira o un error repetido va a convertirse en una verdad absoluta en la mente de los corazones de cada uno de ellos. Y muchos de nosotros somos víctimas de estas repeticiones y estas tradiciones que muchas veces no son vistas a través de las Escrituras. Pero las Escrituras tienen una palabra concisa, precisa, una palabra clara donde nos enseña el cuestionamiento de si la sangre de Cristo nos cubre. Entendemos que muchas personas lo hacen ignorantemente. La sangre de Cristo nos cubra del mal, nos cubra de accidentes, nos cubra. Pues mire, mi hermano, si usted no quiere tener ningún tipo de accidente, sencillamente conduzca bien. Mire por la seguridad, siga las leyes de tránsito, manténgase alerta. Usted me está entendiendo, ¿verdad? La brujería no tiene ningún poder sobre nosotros los cristianos, no porque estemos cubiertos con la sangre de Cristo en ese sentido objetivo, sino porque hemos sido separados para Dios y somos pueblo santo de Dios por mediante esa obra poderosa en la cruz del Calvario. Usted me está entendiendo. Por lo tanto, yo creo que hemos sacado algunos textos fuera de contexto y hemos establecido ciertas enseñanzas que, ¿verdad?, como bien dijere anteriormente, muchos lo decimos ignorantemente y Dios lo pasa por alto, pero muchas personas lo repiten tanto que ya se está creyendo como una verdad. El asunto es, la sangre de Cristo nos está cubriendo en ese sentido de protección, que nos protege de los virus y las enfermedades externas, o nos protege de los accidentes, o nos protege de tantas situaciones adversas en la vida. Pues miren, yo creo que hay que analizar el tema, porque hay personas, por lo menos en el caso de el virus COVID-19, mucha gente imploraron que la sangre de Cristo los cubriera, pero ellos no siguieron las medidas de protección y de seguridad. Y lamentablemente muchos hermanos murieron de COVID-19. ¿Está entendiendo, mi hermano? ¿Ve? Porque hemos entendido mal las Escrituras y después decimos que ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó aquí fue que usted no hizo una interpretación ni miró el texto con responsabilidad, o no verificó si en la Escritura verdaderamente la sangre te cubre para protegerte de enfermedades y dolencias. Claro, nosotros creemos que Dios sana y que Dios nos libera, pero también creemos que hay una mayordomía donde nosotros tenemos que cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Por lo tanto, vamos a hacer rapidito un viaje desde el Antiguo Testamento y queremos comenzar con Éxodo 12:13, donde nos está hablando sobre un acontecimiento histórico en el pueblo hebreo que habían sido oprimidos por más de 400 años con los egipcios, y Dios decidió libertarlos y trajo plagas sobre aquella nación como un castigo, y luego la última plaga era la mortandad de los primogénitos. Ya en ese momento de la liberación, a punto de ser libres, el Señor les dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. ¿Qué sangre está hablando aquí?
Aquí no está hablando de la sangre de Jesucristo. Aquí está hablando de la sangre de un animal, de un cordero perfecto, que tiene una simbología soteriológica en una revelación progresiva de nosotros poder entender más allá esa obra de Cristo en la cruz. Pero esa gente, para aquel tiempo, ellos no tenían ni idea de un Mesías que vendría en un futuro a liberarlos de una condición pecaminosa. Por lo tanto, ellos estaban centralizados en un deseo de ser libres de una opresión, de ser una nación, de ser un pueblo, de salir del cautiverio. Por lo tanto, aquella sangre era una sangre de un animal inocente, como dije anteriormente, como símbolo de algo que va a desarrollarse en la liturgia judía y también en nuestra liturgia cristiana. También vamos a tener, memorando de esto, y vamos a tener un reconocimiento de aquella obra poderosa de Cristo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, la sangre os será por señal, amado hermano, en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí el Señor, claramente, Jehová Dios, les está diciendo a ellos: yo voy a pasar con espíritu o con ángel de la muerte, y voy entonces a penetrar y voy a comenzar a matar a todos los primogénitos. Pero aquella sangre de que esté en el tintel en la puerta os será señal. Quiere decir, esa palabra señal significa será como un medio de protección. Yo me imagino que hay muchas personas que están tomando este verso bíblico o este acontecimiento o esta acción mandada por Jehová Dios como un aprendizaje al creer que la sangre de Cristo nos cubre a nosotros de cualquier cosa, como si fuera una especie de amuleto. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque el Antiguo Testamento nos está dando una enseñanza soteriológica. Nosotros en el día de hoy filtramos el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza como iglesia y cuerpo redimido por la sangre de Cristo. Pues entendemos ese sentido simbólico, pero nosotros no estamos poniendo como los exotéricos, los espiritistas, los hechiceros, que ponen elementos en las puertas, símbolos de protección. Mi mamá, cuando practicaban el espiritismo, ella ponía una cruz en las puertas con una tiza azul para protección de los espíritus y todas aquellas tendencias del mundo espiritual, como un medio de seguridad. Y esa tendencia siempre ha estado en la mente. Lamentablemente muchos han traído esas tendencias al evangelio, quizás por nuestra cultura africana, esa mezcla taína africana y todo ese desarrollo cultural litúrgico que se ha mezclado dentro de nuestra cultura cristiana. Y eso se puede entender así, pero tenemos que examinar las escrituras, porque hay cosas que hacemos innecesariamente porque la estamos tomando literalmente. Por lo tanto, este texto me imagino que se ha utilizado como base para decir que la sangre de Cristo nos cubre de todo acontecimiento. Por lo tanto, escuchamos a las personas decir por ahí: la sangre de Cristo me cubre. Te cubre a mi hermano la sangre de Cristo. Te cubre a mi hermano la sangre de Cristo. Y en sus buenas intenciones, yo me imagino que lo que quieren decir es que Dios los proteja, ¿verdad? Pero tenemos que aclarar la función de la sangre de Cristo en este panorama. Por lo tanto, hay otro texto bíblico que no lo voy a señalar aquí, pero sí el acontecimiento. Y es que en los sacrificios del Antiguo Testamento, el animal, sea cordero, sea cualquier otro animal, dentro de la ceremonia de los sacrificios, aquella sangre cubría, dice la Biblia que cubría, o sea, no quitaba, no desaparecía, no eliminaba, sino la palabra cubrir significa que la sangre de Cristo era una mediación para que el juicio de Dios no cayera sobre el individuo, sino que había una supuesta satisfacción temporal, porque no era
una satisfacción permanente. Quiere decir que esa sangre que cubría, no desaparecía la mala conciencia del individuo, porque el individuo entonces se encontraba con la realidad de su incompetencia y su incapacidad de poder librarse de la culpabilidad. Por eso era que la ley en su ceremonia era una carga para aquel pueblo que dependía de ese medio de justicia para alcanzar el favor de Dios y la ira de Dios no cayera sobre ellos. Y ese elemento es bien interesante, porque la sangre de aquellos animales cubrían, porque no podían quitar y no podían limpiar la conciencia del ser humano. Pero sin embargo, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos liberta totalmente. Y mire cómo dice la Escritura, una vez para siempre. Quiere decir que ya no hay más motivo para Cristo estar viniendo continuamente a estar muriendo en la cruz, derramando su sangre para que nosotros seamos perdonados. Porque el una vez por todas significa que hubo una obra perfecta y satisfactoria. Ya Dios vio que su Hijo cumplió en su cuerpo las demandas de la justicia. Aquella justicia que no podíamos alcanzar por nuestro estado natural, Cristo Jesús logró por nosotros justicia. Ahora, ¿qué significa la sangre de Cristo? Pues mire, cuando pensamos en la sangre de Cristo, solamente pensamos en el fluido rojo que corre por todo el piso cuando se derrama, en especie cuando cometen crímenes o uno tiene una cortadura y fluye la sangre externamente. Pues la sangre de Cristo significa la muerte violenta de Cristo. Esa muerte violenta produjo en el ser humano libertad total. Cuando la Biblia te está hablando de la sangre de Cristo, te está hablando de la obra en la cruz del Calvario. No te está hablando de un fluido que tiene poder externo, como la gente está pretendiendo, que nos cubre. Entonces habría que buscar dónde venden la sangre de Cristo, si la venden en algún mercado, y poder ponernos sangre y bañarnos, ¿verdad?, para liberarnos de todas tendencias externas. No, mi hermano, por favor, no vamos a llegar a esa medida. Entonces Cristo Jesús, hablando del primer texto de Éxodo, porque las Pascuas que se originan en ese acontecimiento de aquel primer sacrificio y aquella sangre que sirvió como un medio de protección, significa del camino de la muerte a la vida. Es el pacto que celebraron ellos por muchos años, en reconocimiento a la liberación que ellos experimentaron de aquel cautiverio que por 400 años estuvieron. Ahora, Cristo Jesús en el aposento alto, en lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la mesa de comunión, Cristo establece un nuevo pacto. En otras palabras, ese cordero que murió y que fue sacrificado y que su sangre fue puesta en los dinteles, ese cordero es un símbolo de lo que yo soy. Por lo tanto, el texto nos dice claramente, es que esto es maravilloso, mi hermano, poder entender las Escrituras como es, porque Jesucristo les dice a ellos que aquella sangre, oiga, que había que beberla, y aquella carne había que comerla. Y muchas personas, especialmente en el siglo I, los romanos entendían que los cristianos se reunían a un acto carnívoro. Pero no, mi hermano, todo era un simbolismo, porque lo que nos está enseñando las Escrituras es que el comer la carne de Cristo significa participar por fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Por eso Pablo decía, estoy juntamente crucificado con Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. El beber la sangre de Cristo significaba participar en su muerte, porque en Cristo Jesús nosotros morimos a nuestro yo. Entonces la sangre de Cristo es un símbolo de una obra
redentiva, poderosa, salvífica, que destruye el pecado en su totalidad. Es interesante porque por medio de aquella sangre, según Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No era que la sangre del Cordero aquí era una protección, era que la sangre del Cordero aquí era aquella muerte. O sea, que ellos daban testimonio de que ellos creyeron en aquella obra poderosa que derrotó el pecado, amado hermano, y lo destruyó como un medio de condenación. Quiere decir que ya la sangre de Cristo no nos cubre, sino que nos quita el pecado totalmente y que nos libera de una mala conciencia. Y por medio de esta sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados, ¿verdad?, consigo, dice, y reconcilió todas las cosas en Colosenses 1:20, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense que aquí usa la sangre de su cruz porque está enfatizando en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la sangre de Cristo no nos está cubriendo. La sangre de Cristo produce paz, tranquilidad. Quiere decir que ya no hay una rebelión contra Dios, porque ya Dios en Cristo Jesús proveyó el medio para que nosotros pudiésemos tener paz. Justificados pues ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, ¿verdad?, para que tengamos paz para con Dios. Pero mire, Efesios 12:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos fuera de la ciudadanía del reino de Dios, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es interesante, amado hermano, porque la repetición de la sangre ¿verdad?, en el diálogo de Pablo, en las enseñanzas, Pablo hablaba mucho de la justicia, de la libertad, de la derrota del poder del pecado, de la vida del Espíritu. Aquí la sangre de Cristo representa esa muerte violenta, que a través de ella hemos sido cercanos. Porque mire, la sangre de aquellos animales no podían hacer cercanos a los individuos, aquella presencia que estaba en el lugar santísimo, en un arca. Inclusive el sacerdote tenía que estar purificado, y solamente una vez al año. Pero en Cristo Jesús, su sangre y su muerte rompe toda barrera. Por eso la narración dice que el velo fue rasgado para que nosotros pudiésemos pasar y tener confianza. Por eso dice Pablo: mire, entrad confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro. Confiadamente quiere decir sin temor y sin miedo. Eso es lo que hace, amado hermano, la sangre de Cristo. Qué tremendo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Fíjense, ya estamos justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira de Dios. Por lo tanto, y ya estoy culminando, la ira de Dios, amado hermano, fue detenida por esa obra poderosa de la cruz del Calvario. Cristo es la preposición por nuestros pecados, es el sacrificio mayor, verdadero y único que puede detener esa ira. A veces la gente habla mucho de la ira, y la ira de Dios va a caer sobre ti, mi hermano, y yo les digo: pero ¿de qué ira estás hablando? Si todos nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha quitado definitivamente nuestra culpa y nuestra condición, y hemos sido justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Estamos trabajando con nuestra naturaleza y vamos a fallar y vamos a cometer errores, y muchos van quizás a cometer pecado, pero la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando tenemos comunión como iglesia y pertenecemos a ese cuerpo, esa función purificadora, ¿verdad?, está constante trabajando con nosotros. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa sangre, esa muerte violenta, limpió nuestros pecados originales, está limpiando nuestros pecados presentes y seguirá limpiando nuestros pecados futuros, porque es una vez por todas. Cristo no ha de venir constantemente. No pretendamos llamar a Cristo a morir en la cruz, porque entonces diríamos que la obra de Cristo fue una obra imperfecta.
Yo creo en ese poder maravilloso del Señor Jesucristo. Por lo tanto, por esto es mi sangre del nuevo pacto, decía Cristo, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo nos limpia, nos quita, no nos cubre. Tenemos que salir de esa tendencia en el día de hoy. Y he hablado algunos versos bíblicos y pudiese estar hablando hoy otros versos bíblicos importantes que nos relacionan. Pero, amado hermano, crezcamos en la palabra de Dios y entendamos este asunto de redención importante, porque estamos cometiendo muchos errores, estamos juzgando indebidamente a nuestros hermanos y debemos de proyectarnos en predicar la obra de Cristo en la cruz del Calvario en beneficio a aquellas vidas que aún no le conocen, y orar para que el Espíritu Santo convenza al hombre de pecado, y nosotros en el día de hoy, amado hermano, empoderarnos, tener una confianza total en lo que ya Cristo hizo en la cruz, en ese derramamiento de sangre, amado hermano, y no lo veamos sencillamente como un amuleto de protección que nos está protegiendo de tantos males. No, mi hermano, usted protéjase de los males que debe de protegerse, pero confíe en lo que el Señor ya hizo en usted. Apocalipsis nos habla del sello de Dios, y ese sello de Dios es esa sangre, ¿verdad?, que como señal redentiva está en nosotros, y es una cosa maravillosa que Dios nos ha separado para Él y nos ha hecho familia del reino de Dios. Así que, amado hermano, con toda respeto ¿verdad?, y seriedad en el día de hoy, comparto con ustedes esta palabra del Señor. ¿Estamos cubiertos o la sangre de Cristo nos quitó? ¿La sangre de Cristo nos cubre o nos ha quitado? ¿Cuál de las dos usted cree? Examine las Escrituras. Así que le invitamos a que se suscriba en nuestro canal para que pueda continuar recibiendo estas enseñanzas bíblicas que humildemente su hermano Antonio Valentín les comparte para beneficio de todos nosotros. Y por lo tanto, puede compartir algún comentario. Comparta con nosotros, amado hermano, comentarios, y le estaremos respondiendo. Así que bendiciones a todos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder haber estado con ustedes aquí en su programa Interpretación Bíblica.